El capítulo siguiente tiene varios problemas de origen porque nuestro curioso productor, editor y presentador, está experimentando continuamente con los formatos. Agradecemos su paciencia y su preferencia. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Vieron esa cosa? No sincronizamos también. Fue muy malo, de hecho. La verdad, bienvenidos a... ¿Cómo era la risa histórica? Claro que sí, la risa histórica con el Mura. Yo no soy José Moreno, invitado. Él es el presentador, por alguna razón presento yo, pero ahora vamos a hablar de... Lo bueno de Porfirio Díaz. Entre comillas, porque luego nos funan, ¿no? Ajá. Es la risa histórica, segunda parte del porfiriato, güey. Del porfiriato. Lo malo, ahora lo bueno. Ahora lo bueno. Estamos con José Moreno, yo soy el Mura. Si vieron la hora anterior, pueden darse cuenta de que lo malo es muy malo. Horrible, horrible. Terrible. Priismo, en su expresión primigenia, fue protopriismo, esa mierda. Ajá. Matanza de Tlatelolco 0.4, ¿no? Antes del 1.0. Es el primer DLC gacho del México independiente, güey. Yo le estaba diciendo a este güey, fue hace unos minutos, pero pues ustedes lo están viendo una semana después. Yo le decía a este güey que era prácticamente el holocausto mexicano, a nivel de que un grupo social fue denominado como no necesario, para no decirlo de una manera peor, ¿no? ¿Y qué se hace con lo que no se ocupa? Pues se tira. Ahora vamos a hablar de lo bueno. A nivel, estamos diciendo hace un momento antes de empezar, a nivel político y económico, porque ese güey, la neta, sí trajo un chingo de cosas modernas al país. Al país. Y empezamos con algo que uno ve y dice, güey, esto no se tuvo en México en los primeros 60 años de vida independiente. Estabilidad política. Sí, pero un poquito huevo. Fue estable 30 años, pero pues porque fue el mismo güey. ¿Por qué? Pero sí la trajo. Güey. O sea, si bien desde Juárez ya hay como un poquito de estabilidad política. Fue el primer presidente como tal. Presidente. Ajá. Con Juárez ya hay un poquito de estabilidad política. Siempre había grupos detractores que no la permitían, güey. O sea, siempre había... Ahora sí que como decía el Mesías de Barrio del presidente anterior, siempre hubo conservadores que servían de oposición. Tanto así que Benito Juárez tuvo un paréntesis ahí bien en medio, bien marcado, que fue un imperio francés, güey. De un par de años, pero... De un par de años, pero francés. Pero francés. Acá el paréntesis que se tuvo fue ordenado por Porfirio Díaz. Es como, hay que dejar entrar a este güero. Ajá. México no había tenido estabilidad política en sus primeros 60 años de vida independiente. Guerras tras guerras tras guerras. Guerras tras guerras tras guerras tras guerras. Ya sea que en una guerra civil, que nos invadía un país europeo, sí, que nos invadía un país americano, que nos invadía otro país europeo otra vez, que nos volvió a invadir otro país europeo que era el mismo, por unos pasteles vale verga. Esas reposterías. Deudas aquí, deudas allá, una deuda te saludará. No seas así. Y Porfirio Díaz logra una estabilidad política enorme, güey, ya con el hecho de decir, durante 35 años que duró este pendejo, no hubo una guerra civil. Porque no lo dejó. No hubo una invasión. Ya supimos cómo no lo dejó en el episodio pasado. No hubo una invasión de ningún país extranjero. Porque se llevaba bien con ellos. Ajá. Porque los dejaba hacer inversión, claro está. Llévense nuestro carbón y nuestra plata, claro que sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Petróleo? Tomen, aquí hay mucho. Ajá. Nosotros ni refinerías tenemos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué quieres plantar frutas aquí? Pues sí, no hay pedo. Que se erosione el suelo, no pasa nada. No hay bronca. Pero trajo feria, exacto. Y trajo estabilidad política, algo que no había en México durante sus primeros 60 años, güey. O sea, no hubo, güey. Lo logró antes de que llegara el primer centenario de la independencia. De hecho, dato curioso de cuando, o sea, ese güey
ese güey, así, tan mamador era en cuestión de que quería que se viera bonito y que se viera que estaba bien todo. En el festejo de la independencia, según Pedro Taibo, Taibo II. Paco Ignacio Taibo. Sí, el Paco Ignacio Taibo II, se dijo que mandó a traer 10,000 foquitos, güey. 10,000 foquitos, güey, para iluminar las calles de la Ciudad de México. Esto parece que no es de lo bueno, pero dentro de su contexto y desde su perspectiva era bueno. O sea, Sí. Mandó a adornar la Ciudad de México y a quitar a todos los indígenas de la Ciudad de México, para limpiar, que se viera bonito. ¿Para qué? Para que así, a la hora de que la gente, porque aunque se piense que la revolución fue en el 1910, Porfirio no se fue hasta 1911. Ajá. Entonces siguió medio mandando hasta 1911. Hasta 1911, que fue cuando se le acaba la estabilidad Ajá, se le política. acabó la estabilidad política y dijo, no, pues vámonos a Francia. Y hablando de Francia, pues todo eso fue para afrancesó la Ciudad de México a lo más cabrón, para que Europa dijera, es mi mira, casa, es un país bonito, güey. como nosotros. Es un país de... Y por eso mandó a quitar indígenas, para que se viera bonito desde afuera y llegara la inversión. Es un país europeizado en pleno América, güey. ¿Qué rollo? Ni siquiera Estados Unidos tenía esa arquitectura en sus capitales, güey. México tuvo este progreso arquitectónico afrancesado durante 1880, la década de 1880, güey. Sí, fue cuando... Y es donde vemos avances como que en todas las plazas principales de las ciudades y de los pueblos hay un kiosco. Un kiosquito. Con una plaza, que la plaza tiene jardines. Uh-huh. La plaza da un templo, la plaza da el Palacio de Gobierno, la plaza zócalo de cada ciudad. Ajá, la plaza da el mercado, güey. Eso es lo que tenemos como un avance arquitectónico. Si te fijas en Guadalajara, la plaza de Armas. La plaza de Armas tiene su kiosquito. Tiene su kiosquito, da el Palacio de Gobierno, da la iglesia y da el mercado. En zonas donde es más marcado, güey, para darte un ejemplo, pueblos como Tepatitlán, como Lagos de Moreno, como San Juan de los Lagos, uh-huh, es mucho más marcado todavía el afrancesamiento. ¿Por qué? Porque son lugares que estuvieron dominados por un señor feudal acá, hacendado, güey. Y bueno, y también dentro de lo que cabe, todo, o sea, la religión católica fue muy influyente en el diseño de la arquitectura de los centros de las ciudades, porque Europa era altamente católica en esos entonces, y Francia también era altamente católica. Entonces, todos los templos principales, catedrales, como les quieran llamar, eran hechos a idea de los templos franceses. Y también por eso el porfiriato más bien, se jactó de esa dominancia, o sea, uh-huh, por eso logró la estabilidad política, porque tuvo una dominancia excepcional. No estoy diciendo buena, excepcional. O sea, que lo hizo bastante, muy bien desarrollado, sus planes y todo. No digo bueno, excepcional. Entonces, logró imponer, porque la arquitectura... Sí, desde la arquitectura se ve. Ajá. Es un mensaje. Entonces, si ves unos templonones así de altos, que fueron hechos por el Estado, o financiados. Por el Estado, claro. O subsidiados, como tú le quieras decir, pues dices, güey, tiene poder. Güey me puede mandar a matar en cualquier segundo. Y la Iglesia Católica hacía lo mismo, hacía sus iglesias enormes para que vieras el poder de Dios sobre ti. Pues lo mismo con los palacios de gobierno y con todos los demás edificios gubernamentales. Es como que, ¡ah, la verga! Esta madre es una iglesia, un palacio. Este güey que está aquí es la mera verga. Sí, es un mensaje claro, güey. El porfiriato también trae algo que no había habido en México, güey. Aparte, o sea, vamos a llegar a eso, pero yo siento que es mucho más importante el hecho de que hubiera agua potable a disponibilidad todo el tiempo, güey. Ya no era tanto de pozos. Ya no era tanto de pozos o de ir al río, güey. Ya era hay una fuente a la mitad de tu colonia, de ahí súrtete de agua, güey. Uh-huh. De ahí súrtete de agua. Eso fue un avance social dentro de los primeros 20 años, porque luego hay una historia muy curiosa de las fuentes públicas que no... Eso fue un avance social enorme, güey. O sea,
pasas de caminar 5 kilómetros por agua, güey, para ir al río a surtir tus cubetas, a caminar 200 metros a tu fuente más cercana, güey. Claro. Esto, claro, siguiendo protocolos europeos. Sí, de hecho, hay muchísimos restos de ese tipo de... Yo sigo a un güey que hace videos sobre arquitectura en YouTube y es español. Y por más que no sea Francia, pues es Europa y tienen bastantes similitudes, ciertas cosas arquitectónicas. Y todavía hay restos en ciertos poblados como históricos de España que tienen todavía activas sus fuentes. Nada más por historia, obviamente ya no puedes tomar esa agua. Sí, está sucia. Pero, o sea, es como que esa fuente antes sacaba el agua que la gente bebía. O sea, tú ahorita abres tu llavecita y dices, wow. Pero no, tenías que caminar. De hecho, sí llega también el alcantarillado público. Y pues hasta la electricidad. Y las redes de agua potable. El telégrafo. En las casas de las colonias ricas, obviamente, de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Puebla, güey. Sí, Puebla, no sé por qué me cae tan mal. Pero es otra cuestión. Escucho Puebla, digo, madre. Putos franceses, es que Puebla es Francia, muy Francia, güey, sí. Aquí, güey. Si hablamos de servicios básicos, güey, la primera ciudad iluminada por luz eléctrica en el mundo fue la Ciudad de México, güey. Wow, eso es un gran progreso a nivel general. Porque es que neta es muy difícil hablar de lo bueno de Porfirio Díaz después de hablar de lo horriblemente malo que fue, güey. Pero sí hizo cosas que, o sea... Sí, ya cuando las ves dices, güey, esto no hubiera llegado si no hubiera... Claro, por ejemplo, ahorita, así, o ni siquiera ahorita, después de la revolución ya a mitades del siglo pasado, todas esas redes ferroviarias o de electricidad, pues estaban ayudando al país a seguir funcionando. O sea, como a largo plazo, muy, muy, muy largo plazo nos ayudó a estar a nivel competente dentro de la globalización. Sí, ¿no? Y es curioso, güey, porque las líneas eléctricas duraron 80 años, güey. O sea, lo mismo, la manera en la que se llevó la electricidad de la presa Necaxa en el norte de Puebla a la Ciudad de México duró 80 años, güey. Aquí en Guadalajara también se metió la iluminación eléctrica a principios de 1900, sobre todo en zonas del centro de Guadalajara. Sí. La red de alcantarillado, de agua potable. Son servicios básicos que dices tú, ok, o sea, ese es un progreso bueno. Hay que ver, hay que ver a quién le llevaban esos servicios básicos. Es el rollo. Es bueno, lo comentábamos, lo malo era malo para los que lo sufrían y para los que no, pues ni les topaba, o sea, y lo bueno era bueno para los que lo satisfacía y a los que no los beneficiaba, pues no veían eso bueno, por eso hubo revolución, ¿no? Y pues sí, o sea, como parte de una proto-revolución industrial, el que ya haya casas con servicios como electricidad, agua y drenaje, es un avance enorme, güey. A pesar de que obviamente era para las élites. Las élites y la oligarquía. En Guadalajara tenemos la fundación de dos grandes colonias, güey. La colonia moderna y la colonia americana. Una valió madre y la otra sigue siendo muy costosa. Las dos son costosas, güey. Bueno, depende cuál. Es que hay una parte de la colonia moderna que está tan pegada a la zona industrial que no vale madre. Sí, la que está pegada al agua azul, pues es lo gachillo. Ajá. Pero alcantarillado. En Guadalajara fundan estas colonias como la moderna colonias y americana. La moderna y la americana como colonias para la élite. Igual a Lafayette, un poquito más. No, para Chapu, por allá. Moderna, Lafayette y americana. Una como para los gringos, otra para los franceses y la otra para las élites mexicanas.
comparten ciertas características con colonias europeas. Todas están trazadas en cuadrados. Todas, si te fijas, si las ves desde arriba, Son muy son simétricas. muy güey. simétricas, exacto. Tienen la característica de que tienen un templo grande. Ujú, El expiatorio, en el caso de la americana. ujú. En el caso de Lafayette, es un templo que se parece al del huevo, pero está acá para la moderna. Y en la moderna hay un templo grandísimo ahí por donde está Televisa, güey. Ah, sí, por la Televisa, sí. Sí. Por ahí, por Son colonias que siguen un Enrique Díaz de León. modelo francés a pesar de los nombres, güey. Sí, pues claro, pues no le van a poner François de la Croix A la Lafayette sí le pusieron Lafayette. Ay, pero no suena tan. Bueno, sí es francés, pero no suena. Es que para todos los que no saben un idioma se hacen estereotipos, ¿no? Entonces yo pienso en francés que no sé francés y yo a huevo pienso en un sonido que tenga que ver con la garganta, ¿no? Oh, si no tiene ese sonido, no es francés. Había una cuarta colonia, güey, que extinguieron, que está acá pegada para Santa Tere, que era la colonia alemana, güey. Adivina tú por qué la extinguieron. ¿Será porque en 1940 alguien se pasó de verga? No, de hecho, porque alguien en 1912 se pasó de verga. Pero sí. Bueno, me equivoqué de año, pero igual fue un alemán. Fue un alemán Que que mató a no era. Ferdinand. No, ajá. De hecho, no sé si has ido alguna vez al Panteón de Mezquitán, güey. No, nunca he entrado, pero sí sé dónde está. Entra, güey. Luego derecho, como. Hay una tumba de un rico, ¿no? Hay una zona alemana, güey. Y es bien curioso ver que. ¿Tienes vásticas? Sí. No. Verga, güey. Hay tumbas con. Un chingo de morenazis ahí rezándole a esos santos nazis. Hay tumbas con sombreros de los de De piquito. piquito, güey. Sí. De los de la SS. Ay, no. Está muy interesante, güey, entrar y ver como a 40 metros de la entrada, güey, tumbas alemanas. ¿Por qué? Porque a 50 metros de la entrada hay tumbas judías. Primero los alemanes, siempre, ¿no? Sí. Ay, no. Y se divide por secciones, así que es una sección completa de tumbas alemanas y luego una sección completa de tumbas judías. ¿Qué necesidad? La verdad, qué necesidad de fragmentarnos. Era 1900 cuando se fundó ese panteón. Igual güey. seguimos haciendo lo mismo. Y seguimos haciendo Nomás lo ahora mismo, ya sí. no somos judíos y alemanes, ahora somos queer y heterosexuales. O sea, es como que nomás hay luchas de diferentes grupos todo el tiempo. Güey. Emilia Pérez, güey. Emilia, ay, hija de su pinche madre. Ella, sí, Porfirio Díaz fue malo. Hablando de franceses malos. Hablando de francés. Ay, pero ella no es francesa, ella es española. Ella- Pero el director es francés. Hijos de su puta madre. No, güey. Si Porfirio Díaz era malo por haber colaborado con los franceses, Emilia Pérez es peor, güey, porque mínimo Porfirio Díaz tenía cosas buenas, güey. No, Emilia Pérez, ¿qué tiene de bueno? Nada, su pito, a lo mejor, nada más. ¿Qué transicionó, güey? Ah, sí, es que si haces mujeres es buena, ¿no? Si Porfirio Díaz se haya puesto chichis, no lo hubieran exiliado, güey. No lo sé, güey. Fíjate que Ignacio Teresa de Mier, Mira, su yerno, lo encontraron bailando con otros 41 cabrones. pues es el baile de los 41, güey. Sí, por eso dicen que los 41, si no tienes esposa. Lo que Mira. es datos para otro capítulo, güey. Sí, claro. Porque Datos curiosos. eso da para todo un capítulo. Cosas buenas de Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz genera la primera red de carreteras, güey, Ujú. ya pavimentadas. Sí. Importantísimo para... Los transportes más que nada locales Ajá. y foráneos, porque la red ferroviaria hasta hoy en día es ahora el segundo, porque el avión ahora ya lo llega al tren. No, pero en su momento, güey, o sea, no tenías una seguridad de que si salías de tu ciudad ibas a llegar con todo lo que traías. Sí, había un montón de piratas en la calle, güey, Ajá. que te querían robar todo y como era terracería, brechas y bosque, como Robin Hood, te podía llegar un cabrón. Te rodeaban y ya valía madre. La policía rural, dentro de sus actividades actividades no tan sus actividades extracurriculares. dentro de sus actividades no tan
detestables, güey, brindaron una seguridad a los caminos que, o sea, si bien eran los que terminaban asaltando, ya lo hacían bajo el nombre de la patria. Asaltaban a los que ellos consideraban dignos de asaltarse, ¿no? Dignos de asaltarse, sí. Y de igual manera, ese iba a exceso de velocidad. hay que matarlo. A 25 kilómetros por hora. Va a 14 kilómetros por hora. Lo alcanzas corriendo, cabrón, a un carro que vaya a esa velocidad. Güey, bueno, dato curioso que no tiene nada que ver con el porfiriato. Pero acabo de la mañana, veo muchas cosas de historia. La primera multa fue, no me acuerdo en qué año, pero fue pues, a principios de cuando se inventó el coche, en los 1800 y vergas. La primera multa fue por ir a 13 kilómetros por hora, güey. Lo alcanzó el poli en baica, güey. Lo alcanzas corriendo, güey. Lo alcanzó el poli en la baica y dijo, ¡ay, alto ahí, rufián! No. Pero bueno, trajo carreteras ese güey. Trajo carreteras que ahora son, o sea, fueron como el primer trazo de los caminos actuales. Es curioso porque sí, güey, o sea, México es el cuarto país a nivel mundial en cantidad de carreteras. Que tenemos mucho avance y tanto precariedad. Dale madre. Y todas fueron trazadas en la época del porfiriato. No por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no era ingeniero, güey. Claro, no era ingeniero. Pero sí fueron trazadas por ingenieros durante el porfiriato. Ingenieros porfiristas, claro. Ajá. Claro está. Pero, dato curioso, también Estados Unidos o sea, por más que, o sea, Porfirio Díaz dijimos, Porfirio Díaz hizo cosas malas en el episodio pasado, y ahorita estamos diciendo hizo cosas buenas, pero no las hizo él, las hizo su gabinete y todo. Las hicieron gente. Su sistema político lo hizo. Y él financió. Pues ni tanto, porque no era su dinero. Era dinero. Más bien, él era el administrador. México financió. A México financió, él administró esos recursos y los que los hicieron funcionar fueron los ingenieros y los doctores y bla, 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 bla. La gente que trabajaba para él. Ajá. Bueno, pero como lo mismo, Porfirio Díaz no trabajaba solo. La red ferroviaria y las redes de carreteras fueron también como trazadas por ingenieros estadounidenses, güey. Y franceses. Y más que nada, estadounidenses, el del ferrocarril. Uh-huh. Porque querían que fuera lo más óptimo posible para llevar cosas, como decía el gran Porfirio Díaz, del puerto a la capital y de la capital a las fronteras. El plan original del canal de Panamá no era un canal. Era una red ferroviaria de Coatzacoalcos a Puerto Escondido. Pero no se podía por el terreno. ¿Ves cómo ibas a poner un ferro? ¿Cómo se les ocurre? Es que sí lo hicieron, güey. Sí lo intentaron y sí funcionó, entiendo. Pero es que, güey, ¿cuántos güeyes no se mataron haciendo esas vías del tren, güey? Dentro de lo bueno, lo malo. 19,000 kilómetros de vías férreas, güey. En todo el país. En todo el país. Lo que lo convirtió en su momento en el país con más vías férreas del mundo. Hoy en día, esos 19,000 kilómetros permanecen y nos convierten en el cuarto país también en cantidad de vías férreas. Pues sí, se hicieron unas nuevas y ahorita hay muchas. Por ejemplo, en esta ciudad hay un montón de calles que las atraviesan vías que ya no funcionan. Pero pues son más que nada vías locales. Vías secundarias, sí. Ajá, que iban a una industria que ya no existe. Que ya no existe. Y ya, por eso. Ahí quedaron, por eso existen. Por darte un ejemplo, China, con 4 veces el territorio mexicano, güey, tiene la mitad de vías férreas, güey. Es que también, bueno, la geografía mexicana fue como la que... Sí, la que propició que hubiera vías férreas. Si en China otro tipo de transporte. 5 ciudades más importantes están a menos de 700 kilómetros de distancia. En México, las 5 ciudades más importantes igual están a 700 kilómetros de distancia, pero, por ejemplo, en el momento en el que Porfirio Díaz entra al poder, el auge de Hermosillo era grande. Son 1,800 kilómetros de Hermosillo a Guadalajara, que era la ciudad más cercana. De Monterrey a la Ciudad de México, otros 1,000 kilómetros. De la Ciudad de México a Veracruz,
otros 500 kilómetros. Y ya si lo vas viendo, o sea, es mucho, pero ¿por qué es mucho? Porque las distancias son muchas. Sí. En China, la distancia más grande es de Beijing a Shanghái. Pero igual hay que verlo, es muchísimo, güey. O sea, 19,000 kilómetros, a diferencia de los 14,000 kilómetros de vías férreas que hay en China, siendo que en China la industria es mucho más, pues sí dices, wow, es un avance, güey. Igual, ¿a qué obedece ese avance? A las leyes del capital. Exacto. O sea, No iba para, o sea, no es como que el tren pasara por entre los pueblitos. Las vías férreas, hagamos una analogía, de lo bueno que fueron las vías férreas, relativamente hablando. Las vías férreas fueron como las rutas 66 de Cars, güey. Trajo avance, agilidad y progreso en el transporte de gente y cosas en la autopista 66, haciendo que un pueblito pequeño que era Radiador Springs valiera verga y dejara de tener visita y turismo y todo el pedo. Eso hizo el ferrocarril. Antes había unas rutas de comercio establecidas por carretas, dejaron de pasar por ahí los comercios y ahora pasaban por el tren. Y por eso se empobrecieron un chingo de localidades que no fueron beneficiadas por ese progreso. Pero a nivel general, por ejemplo, por eso nos encanta como países medirnos con Producto Interno Bruto per cápita, porque así vemos números que van hacia arriba y decimos, muy bien, pero esos números son una representación de todo. No te dice lo que le está pasando a cada uno de los pobladores. No, y realmente son números que se inflan, por darte un ejemplo. Las 10 personas más ricas inflan esos números a costa de los otros 120,900,000 personas. Sí. Carlos Slim infló demasiadísimo, güey, pero demasiadísimo al Producto Interno Bruto entre los años 2008 al 2020, güey. Sí, y nomás lo enriqueció a él y a sus allegados. Ajá, y a sus allegados. Pero a nivel estadística, México se vio en general que progresó. Por eso las estadísticas son engañosas, amigos. Sí, en sí la estadística más clara que nos puede ayudar a eso, güey, es el índice de desigualdad económica. Y ahí podríamos darnos cuenta de ya, o sea, contrastando el Producto Interno Bruto con el índice de desigualdad económica. Desigualdad económica, te podrías dar cuenta de que también estás. Si está, o sea, si esto está muy arriba y el índice de desigualdad económica también está muy arriba, pues entonces no está bien. Tienen que ser inversamente proporcionales para que el dato que nos lo refleja, esos dos datos, güey, como la realidad, es el índice de desarrollo humano. ¿Quién usa el índice de desarrollo humano? Nadie. ¿Por qué? Porque es un dato, no, deja tú, es un dato que evidencia en qué posición estamos a nivel mundial, güey. Y no nos gusta. Es que ese es el rollo, también nos gusta mentirnos a nosotros mismos como sociedad a nivel mediático para pues, nomás taparnos los ojos y no sentir feo, ¿no? Sí, podemos decir que somos el país número 11 en cuanto a población mundial, el país número 14 en cuanto a territorio, el país número 14 en cuanto a Producto Interno Bruto. Pero cuando hablamos de... Pero ya vemos el índice de desarrollo humano y en qué lugar estamos. ¿En cuál estamos? En el 80. No nos gusta, somos casi 200 países, pues estamos a la mitad. Ajá, en el 80, o sea. Y peor aún, güey, te comparas con otros países de tu misma área y ves que hay países como Colombia que está en el 60. O Chile. Brasil que está en el 45, Chile que está en el 15, güey. Pero también son un poco engañosos. Es que dentro de todo, hasta lo de Porfirio Díaz, güey, dentro de todo, güey, todo es un poco engañoso, güey. Porque con todo, güey, con toda la estadística es engañosa, güey, porque no sabes, tú como gente que recibe esos datos de, el porfirismo trajo progreso en tanto por ciento al año, ¿no? Ok, tú viste eso, pero como recibidor, como receptor de esa información, tú no sabes cómo la consiguieron, güey. Entonces, ese es el rollo con decir que alguien hizo algo bueno o alguien hizo algo malo, porque pueden... Ni todas las acciones son 100%. Tan malas, ni todas las acciones son tan buenas. Ni tanto que mate al santo, ni tanto que no lo alumbre. En este caso, sí, el ferrocarril con sus 19,000 kilómetros trajo progreso, pero ¿a quién le trajo progreso? A la industria, a la clase política, a la burguesía,
a los que podían darse el lujo de utilizarlo. Pasamos de hacer 2 semanas, güey, de la Ciudad de México a Veracruz a hacer 12 horas, güey. Pero ¿quién podía costearse un viaje de la Ciudad de México a Veracruz? Como la ley de la conservación de la energía en el capitalismo, hay una cosa que se llama, desde mi perspectiva, no la he visto en ningún lugar, güey, pero es la ley de la conservación del precio. O sea, tú podrás decir, ¡oh, wow! O sea, en esa época del porfiriato, ¿no? ¡Oh, wow! Este boleto cuesta 10 centavos mexicanos de aquí a Veracruz. Y ves que ese en burro te tardas 2 meses en llegar, ¿no? Por eso estaba en 20 centavos. O sea, pagas el precio. No, espera. Y el otro caso sería alguien que compra un boleto para llegar en 12 horas a Veracruz, que cuesta un número ficticio de 200 pesos. Alguien 20 centavos y alguien 200 pesos. Es 1000 veces más, güey, que lo que te cuesta en burro. Que lo que te cuesta en burro, pero estás pagando eso. Esa diferencia de precio es por el tiempo que te estás ahorrando. Ajá. Entonces siempre se conserva el precio. Nunca te ahorras nada en realidad, güey. Sí. Y es parte también de la teoría de la inflación, güey. Sí. Los precios, por más que suben, siguen siendo los mismos. Ajá. México tiene también este avance dentro de lo social, de que la industria crece, güey. La industria crece. La industria crece. ¿Por qué crece? Tienes transporte, güey. Tienes manufactura. Tienes industria. Mano de obra, industria. Tienes todas las facilidades con los políticos, con los tienes países. Todas las facilidades del mundo para venir a invertir y que haya mano de obra barata. Es que ese es el rollo. Así que, pues obviamente vas a invertir en un país donde puedes... rentas, obviamente, te va a salir feria, pues metes tu feria ahí. México fue explotado por todos lados, güey. Y está siendo explotado por todos lados por grandes empresarios estadounidenses, franceses, multinacionales, canadienses, etcétera. Ahorita ya están metiendo mano también los países asiáticos. Sí, pues porque acá en los izquierdistas actuales se quieren medio involucrar con el BRICS, que no tiene nada que ver, ya está con el porfiriato, pero tiene que ver en el aspecto de que la clase política, que es la que está al mando de los países, güey, hace cosas desde su perspectiva buenas para la sociedad. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a comparar el Tren Maya con las vías ferroviarias de Porfirio Díaz, güey, pues a nivel práctico no son iguales. O sea, una vale ni verga, no vale nada, como es el Tren Maya, y la que sí trajo progreso económico a México fueron las vías de Porfirio Díaz. Pero ambas fueron como una idea desde la perspectiva del que la hizo buena. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera, no hay, ¿cómo te digo? No hay malas intenciones desde el lado de Porfirio Díaz. Y aunque él admitió que sí hizo lo que hizo, nunca dijo que era malo. ¿Sí me explico? Nunca dije, sí, soy un villano. No, o sea, porque ¿quién admite que está haciendo las cosas mal? No, nadie. Porfirio Díaz también, güey. O sea, y esto es algo muy notorio. Empieza con una urbanización de México. Sí. México... Occidentalizó México. Ajá, occidentalizó México. México era un país muy rural, güey. Muy, muy rural. 80% rural o más. Más. Llegó a ser el 90% así a ojos cerrados. Y de analfabetismo más o menos el mismo porcentaje, güey. Si eras rural, eras analfabeta casi 100%, güey. ¿Qué medidas tomó Porfirio Díaz? Metió la creación de la Secretaría de Educación Pública. Sí, trajo educación a los pobrecitos indígenas que necesitan ilustrarse, porque fue también, la ilustración fue antes del porfiriato, pero es que Porfirio, es que todo el rollo como revolucionario de Europa, así como que lo hizo mejor, lo que lo convirtió en primer mundo a Europa, y que luego también a Estados Unidos, pasó antes
siquiera de la independencia o durante la independencia, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ya México fue por fin un país independiente, ya todos los demás países habían terminado ese progreso, ese proceso de transición a la ilustración. Ajá, y de todo ese creación pedo. de institutos para hacer Ajá, y sí, de institucionalizar la sociedad. la ¿no? alfabetización. Ajá. Ajá, y que la gente leyera y fuera la razón y todo ese pedo, ¿no? Entonces llegó tarde Porfirio Díaz, entonces lo que hizo fue metérnoslo sin saliva, todo eso. Y por eso hubo tanto descontento desde el lado no No. privilegiado, Ajá. ¿no? Y Pero tenemos grandes pensadores, güey, mexicanos en ese momento. Amado Nervo. Amado Nervo, Ignacio Manuel Altamirano, ¿Cómo se Enrique llama? Repsamen. Ay, este güey, ay, olvides. ¿Cuál de- Juan Rulfo. No, Juan Rulfo No, es después. no es Juan Rulfo. Verga. Pinta, este güey pinta. No Ah. fueron pensadores, pero era un artista. Clemente Orozco. Clemente Orozco. Clemente El güey Orozco. que pintó aquí el Cabañas. Ajá. Sobre Mucho todo, artista, mucho mucho artista, mucho todo, güey. Sobre todo, Ignacio Manuel Altamirano y Enrique Repsamen, Ujú. lo que hacen es buscar que el pueblo deje de ser analfabeta, güey. Que de menos sepan sumar, restar y leer. Lo básico para vivir. Hola. ¿Qué es lo que buscan? Que el pueblo ya no esté menso, güey. Que el pueblo sepa hacer sus cuentas, güey. Ujú. Bien o mal, se intenta llevar una alfabetización que no se había logrado. Porque no había estabilidad. Ah, porque no había es que sí entiendo ese lado, güey. La estabilidad fue necesaria, pero pudo haberse conseguido de otra manera, pero no pasó así. Y ya, o sea, vale verga. No, y fue una estabilidad. Fue una estabilidad que se logró a base De huevo. Ajá. Fue la estabilidad de huevo. Sí. O sea, te digo, tienes a Ignacio Manuel Altamirano, ya como una figura predominante de la alfabetización en México. Ujú. No solo como escritor, sino ya como profesor, güey. Ok. Enrique Repsamen igual, no solo como escritor, sino ya también viéndolo desde la vista del güey que anda por todo el país intentando llevar conocimiento. Sí. Tenemos aquí en Jalisco muchos casos, güey, de profesores que se dieron a la tarea de llevar ese tipo de conocimientos a lo rural, güey. Pues hasta, bueno, debes tener una película que trata de eso. De un profe que es bien bueno porque lleva los conocimientos Lleva a los un área conocimientos, rural allá de la morra que iba a ser la próxima Steve Jobs. Y miren, ¿dónde está? ¿Sabe? En su casa, yo creo, en el basurero. Es curioso hablar de esta alfabetización Ujú. porque no le sirve tanto al gobierno tener un pueblo ilustrado, a menos Que le que la enseñes ilustración lo que necesites, que ajá, sepan. que sepa. Sí fue contraproducente, güey. Que, por ejemplo, les enseñara a leer Ignacio Manuel Altamirano a varios pueblos. ¿Por qué crees que a los negros no se les permitía leer cuando era la esclavitud? Pues porque si sabían leer, sabían que estaban pasando de lanza que estaba con mal ellos. lo que les estaban haciendo. Ajá. Y si sabían escribir, podían mandarle cartas a alguien que hiciera algo al respecto, ¿no? Y si sabían contar, Podían pues, ver que se lo estaban chamaqueando, ¿no? Entonces, que les estaban metiendo gol con lo que les estaban pagando. Ay, no. Sí, es que sí es un arma de doble filo el que la gente sepa. Por eso, ¿qué crees que hizo AMLO? Dijo, ay, no, mejor hay que desenseñarle a la gente y hay que hacer unos nuevos libros de texto que enseñen pura mamada. Si de por sí ya enseñaban pura mamada los libros de texto en cuestión de historia, ¿no? Sí, es que Te enseñan sobre lo todo la historia, que es la más importante la para historia sirve. el control de la población mental. Exacto, la historia sirve Para para cumplir la función de la gran amansadora. Sí, es que la historia es como la reivindicadora de la actualidad, ¿no? O Sí. sea, la historia pasó de una manera que nadie a ciencia cierta actualmente sabe cómo pasó. ¿Sabe Ya cómo pasó? Ajá. Por eso existe gente que estudia historia y por eso hay muchas teorías diferentes De cómo sucedieron las cosas. Y generalmente el ganador es el que dice cómo sucedieron las cosas. Ajá, pero el problema es que
como todos los historiadores serios, pueden decir una cosa, pero los libros de texto que la mayoría de la población leyó en su escuela tienen propaganda de una u otra manera. De otra manera. Los que nacieron en el siglo pasado tenían propaganda priista, y los que nacieron en el 2000 tenían propaganda panista, y ahora los que nacieron tienen propaganda morenista. Pero es la historia contada desde su conveniencia para que, si la cuentan de cierta manera, por conclusión Ayudan. lógica, llegan a ellos. O sea, es como Ajá. que no hay otra manera de que pase si lo cuentan así. Ajá. Ayuden Ah. al control. Ajá, legitimiza su poder. Dice, pues a huevo. Que sirva para la paz, la orden y el progreso. Te cuentan una historia, te la crees. Por eso es que no le funcionó tanto. O sea, Por eso llegó la revolución. que no fue tan al servicio del país que gente como Ignacio Manuel Altamirano haya empezado a alfabetizar indígenas. Sí, fue el servicio del pueblo y no del país. Y no del país, exacto. Que, aunque no lo crean, en teoría debería ser lo mismo. Pero bueno. Pero No No es, la verdad no es. Y luego la historia se centra mucho en la historia política, güey. Por eso siempre está esas dos facetas de héroe o villano. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre se centra en un actor político y no Bien. en todo el contexto histórico, que Exacto. abarca desde el presidente hasta el peón que estaba más abajo, güey. Todos vivieron los mismos años. O sea, los mismos años de todos vivieron el mismo proceso. Ajá, la misma época, más bien. Todos vivieron Todos vivieron la misma época, pero cada quien la vivió a su manera. Y el problema es que la historia la cuentan los ganadores. Y no necesariamente los ganadores ganaron de manera justa. Ajá. Pero hizo cosas buenas. Es otra cosa buena que ocurrió en el Porfiriato. Telégrafo. Telégrafo. El telégrafo, aunque suena muy anticuado hoy en día, era el top de la comunicación. Las líneas de telégrafo vendrían a ser el equivalente de la banda ancha, güey. Es el Wi-Fi prácticamente. O sea, era un boom el hecho de que pudieras comunicarte sin cables al otro lado del mundo, güey. Telégrafo. Güey, estábamos conectados con línea directa con Europa. Ajá. Y en cuestión de segundos nos llegaba un mensaje, güey. Sí, fue una gran avance a nivel también como de industria, Ajá. porque tal cual le llegaban los mensajitos al gobierno. O sea, no es como antes que tenías que esperar a que llegara el barco de Europa, güey. Sí, y a ver si llegaba, ¿no? Y hace 3 capítulos hablamos de cómo Gil Pérez, güey, llevó una noticia únicamente por teletransportarse, güey. Y fue enjuiciado porque se teletransportó. Gil Pérez era haciendo un callback. Era un guardia de Filipinas, güey. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y apareció así de la nada en la Catedral de la Ciudad de México, güey. Hola. Esa misma noche acababan de matar al gobernador de Filipinas. Cuando llegan, lo ven, ven que su uniforme era diferente al de la Guardia Virreinal aquí en México, pero que es un uniforme dentro de los oficiales. Le dicen, oye, ¿por qué no estás con tu uniforme virreinal? Y yo le dice, pues es que estoy en Filipinas. Que es un virrey. Es un virrey. Y lo enjuician por traición a la patria, güey. Únicamente por llegar a decir que habían matado al gobernador. Cuando llega la nao de China y ya reportan que en efecto mataron al gobernador, le quitan los cargos. Ok. Esto se pudo haber evitado con un telégrafo, güey. Sí. Es como, oye, ¿qué pedo con esto? Gracias por la información. Gracias por la información. Como ahorita mandas un WhatsApp, ¿no? Te llega un paquete por Mercado Libre. Y dices, mamá, ¿pediste algo? Simón. Y ya. te lo recibes, sí, sin pedo, ¿no? Entonces no son las drogas. Chingado, todavía no llegan, ¿no? Ya ves, ya mandan todo con paquetes de Mercado Libre, güey. Van a quemar a Mercado Libre, güey. Güey, yo trabajo en Uber y me mandan paquetes de Mercado Libre. No, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, güey? Pero bueno, Porfirio Díaz trajo comunicación, transporte e industria, güey. La primera línea de teléfono también la trajo él.
es el primer presidente que se tiene una grabación tanto en video como en audio. Ah, ¿y sabes qué pasó? Una curiosidad en la de video. Muy fifí, muy francés y lo que tú quieras. Pero en ese video sale con pantuflas, güey. Velo y sale con pantuflas, güey. Pantuflas. El pinche home office, el cabrón, ¿no? Sí, Ay, verga, le pegué, se va a escuchar un se va a escuchar putazo. un golpe. Porfirio Díaz es el primer presidente del que se tiene grabación de cómo era su voz. Con Porfirio Díaz llega el primer fonógrafo a México. La respuesta que tiene Porfirio Díaz es, oye, ¿y cómo se usa esto? Escucha lo que le manda Thomas Alva Edison, que le manda un mensaje diciéndole que muchas gracias por... El puto que lo escuche, ¿no? muchas gracias por promover el progreso en México, porque obviamente toda la primera ciudad, como ya te dije, es estar iluminada con Ciudad luz de eléctrica, México. la Ciudad de México. Gracias por comprarme un chingo de bombillos. ¿no? Gracias por comprarme un montón de focos. Yo los inventé, ¿eh? Gracias por comprarme un montón de focos que después tus pobladores van a usar para fumar crico. En el siglo XXI. Porque el crico, ¿qué es el crico? Ah, sí, es cierto, todavía no se inventa. todavía Pero no se lo van a inventa. inventar en 1980 y tantos. Y lo van a usar, Lo van a usar. mis inventos, claro que sí. Va a ser reciclaje porque los usan cuando ya no sirven. O cuando están a la mano. Ajá, cuando están en la calle, ¿no? Por el uso de los de plástico en la calle. No, vaya así. Sí, no voy haciendo. Pero sí, trajo luz, trajo electricidad, trajo transporte, trajo vías férreas, trajo comunicación intercontinental, güey. Trajo todo lo que el primer mundo en ese entonces tenía a México en 30 años, que es en la mitad del tiempo que llevaba ya México independiente. Cuando él llegó, él lo hizo. Él lo hizo. Pero, ¿a costa de qué? Exacto. Fue bueno. No, y no es tanto a costa de que quienes tenían acceso a. Puede ser como equivalentes ambas preguntas. Ajá. ¿Quiénes tenían acceso? Pues los que tenían acceso lo tenían a costa de los que no lo tenían. O sea, quienes tenían acceso a. Todo lo mencionado eran cosas que no se podían costear las personas obreras. Ni los obreros ni los campesinos. Eran cosas que solo podían costearse las élites. Ahí creo la clase media. Y ni la clase media podía costearse. Ni la clase media podía costeárselo. Son beneficios que son útiles ¿a quién? A las élites. A las élites y al Estado. Y al Estado, exacto. Sin embargo, sin esos avances, mucho de lo que tenemos en este momento no existiría. Yo entiendo completamente eso. Y así como cualquier personaje histórico, si viajamos al pasado y matemos a Porfirio Díaz en cuanto nace, en su día de nacimiento, el 15 de septiembre y su puta madre, va a caer otro güey que... Es que el pedo es que, como todos, Porfirio Díaz es un hombre de su época, güey. Entonces vivía cosas de su época que lo hicieron pensar como pensaba, güey. Entonces, si había un Porfirio Díaz que logró eso, podía haber otro general o otro cadete, otro güey de los militares con los mismos pensamientos si no hubiera existido Porfirio Díaz, porque estaban pasando las mismas cosas que vivió Porfirio Díaz. Entonces, también si matas a Hitler, pudo haber nacido otro alemán, ni siquiera alemán, era austriaco, pero pudo haber nacido otro güey con los mismos ideales, porque nació en la misma época, y esos ideales nacieron en esa época. No nacieron en esta mente. No nacieron en la mente de ellos, nacieron porque vivieron ahí. Ajá, y hubo un montonal de circunstancias que llevaron a hacer lo que hizo. Entonces. Pero que, si te fijas, hay gente que vivió las mismas circunstancias. ¿Qué hace que Hitler sea Hitler? Pues que su mamá fue internada en un hospital judío. Sí. Pero ¿quién te dice que su compañero no tenía una mamá judía, que también internaron en un hospital judío, que no atendía? O ni siquiera su amigo. Otro güey. Que estaba ahí naciendo también el mismo día. Si nació el mismo día, lo más probable, y en el mismo hospital, lo más probable es que vivía las mismas cosas, güey, o muy parecidas, güey. Entonces a lo mejor no iba a estar contra los judíos, este güey, el posible otro Hitler. Hubiera estado en contra de los gitanos, nada más. Y aquí, Porfirio Díaz, a lo mejor hubiera sido alguien que no buscaba tanto satisfacer a Estados Unidos ni a Inglaterra, quería satisfacer más a Alemania y a Rusia, por así decirlo. A Italia, quería satisfacer a Italia, ¿no? Ajá, o sea, pero igual iba a ser alguien que, por beneficio de su progreso,
Buscaba de la vista Ajá. de los países extranjeros, buscaba satisfacer satisfacer esas cosas, como alguien las vías extranjero. férreas, cosas de primer mundo. Y es como puro fachero, güey, porque así como la gente se compra un iPhone para simular que es clase media o clase alta, pues Porfirio Díaz se construyó un par de edificios muy mamadores para decir, miren, somos como Somos como ustedes, ustedes. somos europeos. Ajá. Y no es un par de edificios, o sea, David, nomás dije no es un por par. ningunearlo, la neta, güey. Ajá, sí, fue por ningún. Es que sí lo tenemos que ver un poco como si no hubiera estado, Hubiera habido todo. hubiera habido todo, pero cuánto se hubiera tardado en llegar. Ujú. Mira, no hay que tampoco tanto discutir qué hubiera pasado si no hubiera estado. Más bien, pasó. ¿Y qué consecuencias hubo? Las que hay las ahorita, que hay güey. ahorita. Tenemos, o sea, cosas buenas que trae, así, de lo poco que estudié hoy antes de venir, que pudo haber traído el porfiriato hasta hoy en día, güey, es por más que a lo mejor suene burgués, todo eso de buscar el conocimiento, güey, la gente hoy en día es, aquí en México, pues es muy avida y además con lo del internet y los Facebooks y los TikToks, pues la gente ya puede acceder a la información súper rápido, güey. Pero si no hubiera habido esa campaña de alfabetización, no hubiera habido nada de No esto, hubiera güey. nada de Sí esto. entiendo eso, güey. No hubiera. No. Las vías de comunicación. Yo siento que lo más importante está entre la alfabetización y las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, seguimos la base, sobre todo con las vías férreas. Las vías férreas después se convirtieron al lado, construyeron carreteras. Sí. Se siguieron los trazados casi idénticos, güey, para todo. México no tiene ríos navegables. Sí, son muy pequeños. México no tiene. Vaya, no. México depende mucho del transporte terrestre. Sí. Y Por la todo. misma geografía, güey. Por la misma geografía, exacto. Y todo proviene de unas vías férreas que se construyeron hace 120 años. Sí, güey, o sea, dentro de su grupo de ingenieros y de todo su gabinete, por así decirlo, sí hubo mucho güey muy inteligente, güey, que trajo un chingo de avances, güey. Esas vías férreas ahora, hasta hoy en día se usan. Como tal, la red de telégrafo no se utiliza porque ya no hay telégrafos, pero fue el tendido de cables para el... Fue el parteaguas para el tendido de cables de los teléfonos. Y los teléfonos fueron el tendido de cables para todas las redes. Las redes que hoy en día usamos, como el internet. Y la banda ancha, sí, la banda ancha que viene, o sea, por cable sí, de. Ya sabemos que esos caminos de cables ya estaban trazados, pues, ¿por qué no los seguimos, no? O sea, sí es, o sea, tiene sus cosas buenas como consecuencias secundarias más que como consecuencias primarias. O sea, el Porfirio Díaz quería, o sea, yo creo que dentro de su cabecita pensaba que en general había progreso, ¿no? Por eso lo que te decía hace rato, no, quería matar a los que no estaban a su favor, porque ¿por qué? Porque se está quejando de, o sea, se está quejando del progreso, ¿no? O sea, se están quejando del progreso, pero pues nada más porque era un progreso relativo, güey. Era un progreso que obedecía a las élites. A las élites y al progreso hegemónico, güey. Porque imagínate que, por alguna extraña razón, en vez de que la sociedad occidental viera todo lo que ahora tenemos como progreso, haya visto el volver a cazar y a reclutar como progreso. Como, ¿no? Progreso. Entonces, Porfirio Díaz hubiera sido un güey que hubiera hecho todo lo posible para volver a nuestros orígenes de cazar y recolectar en vez de avanzar al primer mundo. Nomás por cuestión de ideales fue que él decidió eso. Y por alguna u otra razón, los ideales, hasta hoy en día, muchos se mantienen. Se mantienen. Entonces nos sirven porque se mantienen esos ideales. Si los ideales cambiaran, ya muchas cosas del porfiriato no nos servirían, güey. Sí, sí. Entonces, gracias a que ahorita estamos como estamos, el porfiriato sigue siendo tema porque sigue pasando cosas muy parecidas, güey. Sí, y te digo, según Karl Marx, ese señor, son 4 las evoluciones, güey, del capital. Tenemos el socialismo primigenio, que es el trueque. Aquí en México se da en el México prehispánico. Tenemos enseguida
un feudalismo. Que aquí se tardó hasta el porfiriato Ajá. en existir. Es lo que te digo, estamos como unos ciento y tantos años atrasados. Más. Sí, es que es como irregular. En unas cosas estamos poquitos años atrasados y en eso muchísimos. años. Ajá. Como lo de la luz. En lo de la electricidad estamos más avanzados que muchos otros países. Ajá. De hecho, en telecomunicaciones estamos mucho más avanzados que en otros países, güey. Somos el tercer país en cuanto a cantidad de pistas para aterrizaje, güey. Tenemos más chin de aeropuertos. Ajá, machín, pero machín. O sea, creo que tenemos como unas 12,000 pistas para aterrizar. Y sin contar las clandestinas. Ajá. Solo superados por India y por Estados Unidos. Sí, claro, y nada más pues porque en India el nivel poblacional es mucho más grande y en Estados Unidos el territorio. O sea, porque caben más, que allá porque ocupan más. En cuanto a carreteras, pues ya te dije, somos el cuarto lugar a nivel mundial. Sí, tenemos un montón. En cuanto a vías férreas, somos el cuarto lugar a nivel mundial. Y no porque las necesitemos, no porque nuestro territorio sea grande, sino porque se hicieron. Se hicieron porque, bueno, también ese güey de Porfirio Díaz, güey, pues lo que te digo, güey, decía, quiero que vaya de las minas a los puertos y de los puertos a la capital, nada más. Es lo que me importa, güey, porque lo que quería era ese progreso exponencial, quería alcanzar todo eso que México, porque a lo mejor antes de ser presidente, ese güey, como Hitler, tenía su Mein Kampf aquí en su cabeza, güey, y decía, México debería tener esto y esto y esto. México debería ser esto. No nos están dejando ser estos güeyes. Nuestro enemigo número público son los analfabetas, los corrientes, las manzanas podridas, como él les decía. Ajá. El enemigo número uno de Porfirio Díaz no sería el analfabetismo, porque fue lo que lo llevó a su acabose. Sería, yo digo que serían las ideologías contrarias a lo que él pregonaba como progreso. Vendrían siendo las clases menos privilegiadas. Sí, pues es que todas esas clases tenían un estilo de vida completamente diferente, porque aunque haya pasado la independencia, Porfirio Díaz, las clases más bajas no se inmutaban, ellas seguían con su estilo de vida, güey, porque las guerras se pasaban en las capitales, o sea, y llega Porfirio y quiere occidentalizar todo, y aunque no construya monumentos en ciertos poblados, pues los exterminaba para meter ferrocarril. Lo mejor que le pasó al porfiriato es la muerte. Fue que se acabó. Que se acabó, güey, que se fue que se acabó. O sea, dentro de lo bueno, lo más bueno fue que se acabó. Es que no voy a decir la típica frase de fue un mal necesario, porque no fue necesario. Más bien, fue así. Ajá. O sea, nadie necesitó nada. Fue la manera en la que se dio el progreso y ya. Uh-huh. Si vamos a hablar si vamos a hacer este juicio de valor entre lo bueno y lo malo, no fue un periodo bueno. No fue un periodo bueno. Fueron lento, horrible, güey. 35 años de un sometimiento a la población. Lo mejor que le pasó al porfiriato fue que se acabó. Fue que en 1910 un espiritista saltillense dijo, hasta aquí quedó. Dijo, aquí nomás quedó. Sí, güey. Y pues también no sé si ya vamos a acabar o no. Pero el rollo también es que o sea, Porfirio, güey, dentro de la leyenda blanca, pues, los que creen todavía que Porfirio no hizo nada malo y que no era tan malo y así, se vende, ay, güey, se me fue el rollo, sí se me fue, allá, que Porfirio, güey, al final de su mandato, güey, ya en 1911, ya justo antes de irse, güey, dice que se fue así como de que me voy a ir por las buenas para que la gente no se levante en armas. ¿Y cuál? Ya estaba levantada en armas. Ya estaba bien levantada. Y el rollo es ese, que hasta se cree que Porfirio Díaz se fue bien. Es como que hizo las cosas bien. Y es como, por eso es como tan malo, tan difícil hablar de lo bueno de esos villanos. Sí. Porque Porfirio Díaz
En 1910 se enfrenta al escrutinio público de que hace las primeras elecciones con un rival, con un contendiente claro, como lo era Francisco Ignacio Madero. Pero lo encarcela por ideas contrarias. Claro. Cuando sale de la cárcel, estalla la revolución, que en un principio era una revolución rural que se da principalmente en Chihuahua, Coahuila y Sonora. Uh-huh. Más al sur está pasando que el caballerango de uno de sus más allegados servidores, como lo es su yerno, uh-huh, también está enojado y está armando su propia revolución, como lo fue Emiliano Zapata. Y varias células así, güey. Y no es algo que se gestó de un día para otro. Es algo que si te fijas... Solamente se dice una fecha para festejarla y ya, pero no es que pasó ese día. Es algo que si te fijas, son insurrecciones que ya se estaban dando. O sea... De años antes. Estamos hablando de los mártires de Cananea y de... Solo como la gota que derramó el vaso. Ajá, estamos hablando de los mártires de Cananea. O sea, los mártires de Cananea estaban llevando a cabo una huelga en su lugar de trabajo. Por eso los quemaron. Lo mismo con... se me fue el nombre del otro lugar. Los de Río... ¿Qué? Río Blanco. Río Blanco, sí. Los de Río Blanco también, o sea... En Chihuahua ya se estaba llevando a cabo la revolución desde antes de que Francisco y Madero quisiera ser presidente. Pero... Es que también se empezó en el norte también porque fue el rollo de que como eso está tan cerca de Estados Unidos, que era una de las partes con más trabajo industrial y de transporte. Sí, sí, era trabajo que obedecía al interés del gringo. Al interés del gringo, exacto. La gota que derramó el vaso fue que en las elecciones se vio ya muy evidente la mano... Que se metió. Ay, sí. La mano del gobierno. Como en Leshi Town, ¿no? Que ese güey, unas votaciones, todos meten amarillo y sale morado todo, ¿no? Güey, pues es que sí, los dictadores tienen esa mañita de fingir elecciones. Sí, encanta, sí. De fingir política en general. Fingir política. En 1911, que es cuando se termina ya el porfiriato, ahora sí. Oficialmente. No es que Porfirio Díaz la viera perdida, no es que Porfirio Díaz dijera, ¿sabes qué? Me voy por el bien del país. No. Porfirio Díaz se ve ya amarrado en una revolución interna, en un escándalo obvio como lo es el amaño de elecciones. Ajá. Con insurrección en Morelos, insurrección en Chihuahua, insurrección en Sonora, insurrección en Coahuila. Insurrección en Zacatecas, insurrección en Oaxaca. Es que fue como todo en un tiempo. Ajá. Y no tuvo tiempo de reaccionar. Y ya fue de... Pues me voy. Pues ¿qué hago? Me voy. ¿no? Me voy con mis compas los franceses. Me voy a Francia. No, ¿y sabes qué me da más coraje? El cabrón se fue a Francia y vivió de sus rentas del Banco de México. No mames, hijo de perra, igual nos estuvo chupando sangre aunque estuviera en Europa, güey. Capítulos anteriores hablo de Agustín de Iturbide. Que Agustín. Agustín de Iturbide es exactamente lo mismo. Se aseguró una pensión. Y se fue. Sí, es que, cómo lo odio. Como Agustín de Iturbide fue otro blanco de la historia que fingió apoyar a los prietos. Porque estaba ya nomás Morelos, pobrecito, ahí, estoy solito. No, fue Vicente Guerrero. Guerrero, me confundí. Fue Vicente Guerrero. Sí, estoy, pobre de mí, ya estoy yo solo, están todos mis compas decapitados y fusilados. Y llega ese güey que era primero de los malos y luego de los buenos, y luego atrás de los malos, ya no sabíamos de qué viendo bien el cabrón. Ajá. Y también eso pasa mucho, ¿no? También en la política, güey. México tiene una costumbre bien extraña, güey. De brincar de bandos. No solo de brincar de bandos. O sea, cuando un periodo se termina y ya elegiste tu villano, no. El villano no termina mal, güey. El villano no termina decapitado, el villano no termina... Sigue vivo después de tu periodo. No termina juzgado, no termina mal. Uh-huh. El villano en México termina en Europa. Sí. Caso de Agustín de Iturbide,
caso de O en Porfirio otro Díaz, lado, más bien, no necesariamente, porque todos los presidentes caso de tienen- Victoriano Huerta, caso de, de Salinas de Gortari, ese güey está en España todavía. está en Irlanda, ¿Ya güey. se fue a Irlanda? No, Se fue primero, siempre ha estado en Irlanda, pero güey. se fue a España primero, ¿no? Primero se fue a España y cuando se dio cuenta que sí había un tratado de extradición en España, Dijo, brinca Irlanda, güey. adiós. brinca Irlanda. Vámonos a Dubái, ahí tampoco extraditan, güey. Cedillo está en Estados Unidos, Calderón está en Estados Unidos, También Peña Nieto, ¿dónde está Peña Nieto? Peña Nieto está en Miami, Está en Estados Unidos. en Estados Unidos. O sea, toda la gente a la que probablemente tienen que enfrentar un juicio Está en otro país. está en otro país. No puede ser. Y que al único que sí le han, que de estos mal llamados villanos, porque son víctimas de sus circunstancias, Pues sí. Agustín de Iturbide sí termina mal, Ujú. pero por sus mismas ansias de poder. Sí. Cuando le dicen, regrésate, te vamos a volver a nombrar emperador, todo siendo un ardid, Ajá. Un cuatrote. un cuatrote, exacto, viene a México emocionado y lo matan. Pero todos los demás, Sí, pues se lo cabulearon. al cabrón. Pero todos los demás en el exilio mueren, algunos de borrachos, algunos de viejos. de viejos. O sea, tú. Porfirio Díaz tenía 80 años, güey, cuando se va de fue, México. Murió de 84 años el señor. El señor murió de 84 años, está enterrado Paseando diariamente por la ciudad de París, caminando después de haber matado a cientos de miles de indígenas. Ajá. Y lo bueno es que estamos hablando de lo bueno. Es que es muy difícil, amigos. enterrado En un panteón. en un panteón francés a 3 tumbas de Jim Morrison. Ujú. Y que lo quieren extraditar. Bueno, no extraditar. No sé cómo Lo se diga en muerto. quieren repatriar. Sí, repatriar. Lo quieren repatriar. ¿Para qué? ¿Para que le mien la tumba o qué chingados? O sea, México es un país muy raro, güey. México, Latinoamérica, es que no sé, yo también me siento como muy extraño al ser mexicano porque nos separamos mucho de Latinoamérica. No sé si te fijas Sí. que es como que mexicanos y latinoamericanos, aunque somos Latinoamérica, seamos Norteamérica o no, somos Latinoamérica. Somos más Latinoamérica que Norteamérica. Norteamérica. O sea, realmente. Geográficamente sí somos más Norteamérica, porque estamos todo en el norte, pero culturalmente somos Latinoamérica, güey. Y nada más porque estamos así pegados a Estados Unidos y tenemos calles parecidonas y autos parecidones y sistema económico parecidón. ¿Parecidón? Nos queremos creer Ajá. ellos, güey. Y no, rechazamos esa cultura Sí, esa cultura hispanoamericana. hispanoamericana, lo mismo que hizo Porfirio, rechazó sus orígenes y no quiero que nada más que Porfirio hubiera acá, ok, entonces ya todos usar plumas y a bailarle al fuego o así, ¿no? O sea, No. tampoco, pero es como, ok, adapta esas mierdas políticas económicas neoliberales a tu población, contexto, ¿no? exacto. Sí. Es como mucha gente, es que China hace esto, es que Estados Unidos hace esto, es que porque son ellos. Ajá, Y por porque eso les tienen funciona. su manera de hacer las Y lo cosas. están haciendo porque están pensando en ellos. Y nosotros queremos hacer las cosas pensando en los demás. ¿Qué sucedió? México hizo eso siempre. Piensa en México otros países para hacer. México lo hizo diferente y lo hizo a su manera hasta que el banco, hasta que el Fondo Monetario Internacional no lo dejó. Sí, Que fue después de la revolución. O sea, cuando Cárdenas entra, que ya se puede, hasta Cárdenas se puede decir, se acaba la revolución, 20 años después. Sí. Cuando Cárdenas entra y hace todas estas expropiaciones, la del petróleo, de la energía eléctrica, la creación del ejido, etcétera, etcétera. México empieza a hacer sus cosas ya ahora sí con una identidad mexicana. Sí, propia. Por fin. ¿Cuánto dura esto? 40 años. ¿Por qué dura 40 años? Porque a México le funciona muy bien el hacer cosas para después venderlas mientras Estados Unidos está en una guerra. Claro. Mientras Estados Unidos está en una guerra y no puede satisfacer sus consumos. Sus necesidades de consumo. Ajá. Por eso muchos se fueron allá, mandaron dinero para acá, o directamente aquí se vinieron las industrias gringas a trabajar. Se vinieron las industrias gringas a hacer su mano de obra.
México expropia eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, se acaba el negocio del milagro mexicano Ujú. porque Estados Unidos deja de comprarle cosas. Porque ya las empieza a hacer. Porque por ya ahí. las empieza a hacer otra vez Ese él. es el rollo, nos quedamos a la expectativa de los demás países, Exacto. a expensas, a la espera de qué va a pasar. Y Estados Unidos, en el momento en el que ya no depende de otro país, empieza a hacer las cosas por su cuenta. Es lo único bueno que podría decir que tienen, o de las cosas buenas que tienen, y México y Latinoamérica en general no. Ve qué hace otro país y quiere imitar, y pues fíjate, hizo eso, imitó modelos económicos y políticos, y de ferroviarios, gringos y franceses. Gringos y franceses para caerles bien, que vinieran a traer feria, pero no encajaban con la idiosincrasia de la gente. Ajá. Y con la cultura, güey. Y a México le sucede que, obviamente, el gobierno, güey, es muy beneficioso con la industria, güey. O sea, sí. Pero no con su población. O sea, dan todas las facilidades del mundo para que entren empresas que exploten a sus habitantes, sin que a los habitantes se les den estos beneficios de que los están explotando. Sí, pues claro. De hecho, pues otra cosa buena, entre comillas, que tiene este güey, Porfirio Díaz, es que dícese, no sé si sea 100% cierto, que no se enriqueció literalmente hablando. O sea, no es como que ese güey, como ahora actualmente los políticos se embolsan dinero realmente de las obras públicas y eso, ¿no? Él no hizo eso. Y por eso también se vendía como una especie de mesías, ¿no? Porque todo lo que producía lo invertía o reinvertía en el país, ¿no? En más industria, más esto. Pero el problema es que no necesitaba guardar todo ese dinero para beneficiarse de eso, güey. Ajá, para volverse rico. Ajá. Vámonos directo y ya a las conclusiones. A las conclusiones. Que ya estábamos en esta parte, ¿no? Porfirio Díaz, malo. Malo, o sea... Respuesta corta, malo. Respuesta larga, más o menos. Más menos que más. Más menos que más. Porfirio Díaz duró 35 años en el poder. Ya eso lo convierte en un personaje... dictatorial. Ajá, dictatorial. Y represivo. Como dijimos en el episodio anterior, el culto hacia su persona fue demasiado. Sí, demasiado. El culto hacia su persona fue exagerado. Tener un bigote así creo que no es de alguien con un ego pequeño. ¿Ah? O sea, ve que 10 vueltas, güey. Sí, Jerry Valderrama, ¿no? O sea, mínimo el de Jerry se ve sutil, ¿no? Ese sí, güey, no. Y como todos, güey, benefició a su gente. Como todos, la creación de esta élite llamada la familia Díaz, güey. Con su cabeza Bruno en Ciudad Gótica. Bruno mames. No, la familia Díaz hasta hoy en día, o sea. Ajá, ¿entendiste? Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. La familia Díaz es una familia que vive con un título nobiliario. Se lo ganó a pulso, o sea, más bien, se lo adjudicó. Se adjudicó su título nobiliario. Gloria. Y hoy en día tenemos que el campo está aprovechado en gran mayoría por gente que dejó el mismo Porfirio Díaz. De los avances tecnológicos, pues sí ¿hasta cuándo le ayudaron a la población? O sea, hasta después de años de que se terminó, exactamente. Si bien carreteras y caminos sí fueron propicios para el pueblo durante la revolución, ¿cuántos años se tardó en que llegara ese beneficio directamente ya a la población en general? Pues un montón de años, güey. Mira, yo por concluir podría decirte, güey, que mira, el hablar de cualquier personaje histórico, en este caso Porfirio Díaz, no te va a hacer nadie, ni un héroe, ni nada. Se apagó la luz del flash. Se apagó la luz del flash. Ya casi acabamos, amigos.
El rollo. Porfirio Díaz nada más se analiza pues porque es un personaje que existió. O sea, si no hubiera existido y fuera un mito, pues nadie lo estudiaría. Si lo estudiamos es porque pasó, y si vemos las cosas buenas y las cosas malas, es porque, así como, no me acuerdo quién dice, el que no estudia historia está condenado a repetirla. Lo estamos haciendo para ver que, por ejemplo, si vemos que alguien en el mandato del país hace X cosa, la compaginamos o la contrastamos con lo que hizo otro personaje de la política en el pasado, podemos ver más o menos hacia dónde se va a dirigir. No tanto de que, porque si es de conclusión, ese güey es malo, no es como que al decir que es malo, el pasado va a cambiar y todo va a ser mejor. No, nomás es... ¿Y por qué? ¿Por qué no estudiarlo? O sea, ¿por qué no ver qué fue lo que hizo mal para evitar que nos lo repitan? Ajá, no tanto para evitar repetirlo nosotros, porque nosotros quiénes somos. Más bien para que no nos lo apliquen. Ajá. O sea, porque si vemos que un mandatario hace lo que hizo Porfirio, pues digo, sí, o sea, esa no me la aplican 2 veces como pueblo mexicano. Y no es solo Porfirio, o sea, es Pedro Bianchi en Guinea Ecuatorial, es Maduro en Venezuela, Francisco Franco en España, Fidel Castro en Cuba, y un montón de gente que se perpetúa por base de su culto a su personalidad. Y uno dice, güey, o sea, esto se repite una infinidad de ocasiones cada tanto tiempo. Tanto así que tenemos a personajes como Nayib Bukele que se legitimiza su reelección, güey. Sí, falta otra reelección para saber si ahora sí es una dictadura. Ajá. Daniel Noboa en Ecuador que está intentando legitimizar su reelección. Sí, pues también AMLO, por más que no se haya reelegido, conserva su técnica, tiene su poder todavía, güey. O sea, porque conserva fundó el partido del cual es dueño. Ajá. Entonces el partido piensa como él. Y sigue una ideología. Ajá, entonces no es tal cual un culto a su persona. O sea, cuando él estaba así. Sí. Hasta ahorita. El pinche AMLito con los dientes. Qué feo mono. Antes de que ganara, todo el mundo se burlaba de él con ese monito. Y cuando ganó, dijo, ahora vamos a aprovecharlo. Ajá, y ya no nos podemos burlar de él con ese monito, güey. Y ahora ya no es culto a la personalidad, porque si no, hubiera sido dictadura con AMLO. Lo único que ahora pasó es que le llamaron 4T y ya. Ya no le hacen la mamada a una persona, se la hacen a una ideología. Pero, en fin. José Moreno, ¿algún otro show que no sea el del 20? Porque ese ya pasó y estuvo muy bueno, según me dijeron. Sí. Sí, sale una semana después del que salió la semana pasada. Entonces, tengo el show el 14 de marzo, amigos. Es el próximo del 20. Ajá. Así que 14 de marzo en Guadalajara, Hoffman Café, boletos en mis redes. Mis redes, las voy a decir de una vez, aunque no me haya dicho este güey. Yo no soy José Moreno en Instagram, yo no soy José Moreno en Facebook, y Josent Moreno, así como pues en inglés, en YouTube. Gracias, y Mura. Tenemos show de cumpleaños el 14 de marzo, también en Hoffman. ¿Es tu show de cumpleaños? Sí, con el Panthers también. También es un show de cumpleaños. Ay, creo que el tuyo va a ser el de las 9 y el de nosotros va a ser el de las 11. El de las 11. Pues va a ser mi show de cumpleaños también, el del 14. Mi cumpleaños es el 7. Mi cumpleaños es el 13, güey. Entre más de la mamá. Sí, güey. En Hoffman, de hecho, también el 14. Los dos tenemos show el 14. Vayan al mío. Vayan a los dos. Es el mismo día. No tienen que cambiar de lugar para ir a ambos. Vayan a los dos. Creo, todavía no estoy muy seguro, pero creo que el de las 11 va a ser con temática de lucha libre. Algo bien, lleven máscara. Si llevan máscara, lo más probable es que haya shot. Ajá. Sí, y esto es un secreto, amigos, es un secreto. Pero si van al show mío y me dicen, yo les hago que se queden al de Mura gratismente. Gratismente. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en redes como el Mura ALB. Qué grosero. Es que es con la otra B. Al burro. Al burro. Es en Instagram, Twitter, X. TikTok. Ya no me gusta Twitter. Ya es muy X. Ya es muy X. Threads.
Threads. Ay, esa mierda. Ay, no. Threads. Yo lo tengo porque Pues te obliga a Instagram a tenerlo. Casi, prácticamente. Threads. ¿Qué más? Se llama Threads. En inglés, sabes como que Hilos. Threads. Notificación de Threads. Fulanito hizo un thread en Threads. Es como que... Vale, Oh, Dios, no, ¿cómo? En YouTube también. Y este capítulo obviamente sale en YouTube, como todos los capítulos, Véanos, por favor. a las 12 de la noche del domingo. Domingo. Para que nos vean a primera hora el lunes. Para que nos vean a primera hora en domingo. O sea, sale a las 12 de la noche el sábado para amanecer domingo. Ah, ok. Mira, ya no hay Chabelo en la mañana, pero pueden ver a nuestro gran podcast de historia, güey. El podcast de historia. La risa histórica. Y nada. Show es el 14, El 14 entonces. de marzo. En Hoffman. Manden los mensajes para sus boletos. Boletillos. Sigan viendo este podcast. La historia es importante, amigos. No sé qué más decir. Y ya saben, todos los domingos. Todos los la domingos. risa histórica. Y pues nada. ¿Ya hablaste del nazismo? Sí, ¿verdad? No he hablado del nazismo. Es que casi he estado hablando de historia mexicana. Bueno, cuando llegue a historia universal, háblame a mí, por favor. Sí, o sea, voy a hablar del nazismo en México en algún punto. Porque hay personajes. Sí hay nazismo en México. Hay personajes muy que uno dice, ¿cómo? O sea, como que fue director de la Secretaría de Educación Pública y rector de la UNAM, pudo ser nazi. ¿Por qué? Spoiler alert. Spoiler alert. Otro spoiler alert acerca de México y los nazis. México hubiera podido ser una gran potencia mundial sin drogadictos si en 1940 nos hubieran dejado seguir con nuestra campaña de antidrogadicción, dándole drogas controladas a los drogadictos. Llegó a Estados Unidos y dijo, esas drogas que compras son nazis. Y nos obligaron a no comprarles, amigos. Por eso estamos llenos de adictos. Así es, justamente. Y pues nada, saludos a todos. Sí, ya, por fin se acabó. Paz, orden y progreso. Paz, orden y progreso.